A veces he pensado en cambiar el nombre de esta sección a Relatos de Crímenes Reales, porque es increíble las cosas tan turbias que pasan en las familias y no lo sabemos. Hoy tú escucharás estas historias y no volverás a ver a tu familia de la misma forma. Me gustaría ver en comentarios emojis de un oso y solo los y las valientes que lleguen al final entenderán el horrible contexto. No te quito más tu tiempo. Sé que quieres que comencemos ya, así que te invito a experimentar conmigo el terror en la oscuridad. Son capaces de matar. Hola, Ger. Buenas noches. Me gustaría que mi historia fuera anónima. También cambiaré los nombres de algunas personas porque esta historia es fuerte y me daría miedo que sucediera algo. Hace mucho tiempo, en una comida familiar, mi sobrina y yo estábamos conversando. No sé cómo llegamos al tema de la familia paterna, y la verdad no recuerdo con exactitud qué me estaba contando, pero mencionó, ya ves que nuestra abuela y nuestra tía no se tragan, o sea que no se caen bien. En ese momento yo pregunté, ¿es verdad? ¿Por qué se llevan tan mal? Ger, yo sabía que mi familia no eran personas que quisieras tener cerca, pero no me imaginaba algo como lo que estoy a punto de contarte. Me contó mi sobrina que mi tía, vamos a ponerle Lucy, tenía un exmarido al que le llamaremos Pepe. Eso será relevante para más adelante. Dicha tía tenía una pareja más joven que ella, a la que le pondremos Fernando. Tal vez se llevaban unos 13 años de diferencia, como mucho. Ellos empezaron una relación, y como toda relación al principio, todo era color de rosa, tanto que decidieron construir una casita para vivir juntos. También quiero mencionar que mi tía ya tenía un hijo, así que obviamente se lo llevó a vivir con ella y con Fernando. Con el tiempo, como pasa en muchas relaciones, todo se empezó a desgastar, hasta el punto en que Fernando comenzó a golpear al hijo de mi tía Lucy. Ella se empezó a molestar demasiado con él, con su presencia, pero todo se derrumbó el día en que Fernando le soltó un golpe a mi tía. Y ella, en lugar de separarse de él y dejar todo por la paz, empezó a obsesionarse con la idea de que Fernando quisiera quitarle la casa que habían construido entre los dos. Fue tanta la preocupación de mi tía que habló con su exmarido, Pepe. Entre los dos idearon un plan que lo cambió todo. Un día, Fernando llegó a su casa, la de él y mi tía. Al bajar de su coche quedó de espaldas a un baño que estaba en el patio, y cuando menos lo pensó, Pepe salió de ese baño y lo apuñaló. Mataron a Fernando a puñaladas. No sabían qué hacer con el cuerpo, así que lo descuartizaron y lo fueron a tirar a un canal. Enterarme de esto me pareció atroz. Entiendo que haya diferencias en una relación y miedos por perder lo material, pero ¿hasta dónde puede llegar esa avaricia del ser humano que son capaces de matar? Mi tía se lo contó a mi abuela, por supuesto, y como una persona razonable, mi abuela no la apoyó. Se molestó con ella y le quitó de forma permanente el apoyo y el cariño que alguna vez le tuvo. Perdón si la historia es muy larga, Ger, pero de verdad, guardarme esto por tanto tiempo ha sido un peso muy feo. Quiero mencionar que además los papás de Fernando eran de un pueblo muy lejano. Nunca supieron qué pasó con su hijo, y me da mucha tristeza pensar que tal vez esos señores creen que su hijo los olvidó, cuando no fue así. Le arrebataron la vida. Aunque esto pasó hace muchísimos años, me gustaría escuchar esta historia en algún video tuyo. Siéntete libre de hacerle las correcciones que gustes. Gracias. El infierno suena mejor. Hola, Ger. Prefiero que mi historia sea anónima, ya que ocasionalmente alguno de mis familiares te ven. Cambiaré nombres para mantener el anonimato. Bueno, quiero empezar diciendo que esta historia es algo larga, así que puedes modificarla si lo necesitas.
pero siento que tengo que contar todo porque todo es importante. Recientemente tuve una charla con mi mamá sobre todo esto y por eso me animé a contarla. Todo esto empieza desde que nací. Mi mamá era muy joven, tenía 20 años recién cumplidos y un año después nació mi hermana. Nunca fuimos tan cercanas a mi mamá. Ella trabajaba todo el día y realmente no tenía tiempo para estar con nosotras, así que básicamente quien nos ha criado es mi abuela. La cosa es que enfrente de donde vivíamos también vivía un tío nuestro. Nunca lo llamamos tío, simplemente lo llamábamos por su nombre. Le vamos a poner Oscar. Bueno, la situación en casa era bastante mala. Mi mamá era madre soltera de 2 niñas y jamás pasaba tiempo con nosotras, y mi tío era de lo peor. No sé por qué las abuelas tienen esa costumbre de amar al peor hijo, al que más problemas les ocasiona, pero así era. Mi abuela ama a mi tío. Siempre fue su preferido, y él era demasiado borracho y también consumía marihuana. Era algo confuso porque cuando estaba sobrio era una buena persona, nos trataba bien y nos compraba cosas, pero cuando andaba borracho era otra persona. Gritaba, insultaba y golpeaba la puerta para que lo dejáramos pasar, solo para que, cuando lo hacíamos, entrara y nos insultara de muchas maneras. Y sí, llegó a golpearnos. Creo que solo las personas que han vivido con alguien así entenderán lo que se siente. Siguiendo con el tema de mi mamá, ella siempre le hablaba a mi hermana de su papá, porque somos de padres diferentes. Siempre le contaba cómo se conocieron y le decía que, aunque su papá no era una buena persona, lo quiso mucho y se alejó por su bien, ya que era parte de las pandillas. En resumen, siempre que podía, le hablaba de él. En cuanto a mí, era un tema diferente. Nunca me quiso contar completamente sobre él. Simplemente me decía, se fue a Estados Unidos, o a veces solo, eres demasiado pequeña para comprenderlo. Y jamás hablaba de él. Yo tampoco hacía preguntas, ya que nunca había tenido un padre, así que no tendría por qué preguntar por él. Y bueno, aquí empieza el contexto real. La relación entre mi mamá y mi tío era incómoda. Él literalmente la acosaba sexualmente. Le insinuaba cosas y actuaba como esos idiotas pervertidos. Yo crecí viendo eso y no comprendía lo grave que era ese comportamiento, sobre todo porque eran hermanos. Como te decía, mi mamá no era cercana a nosotras y tuvo muchos novios, uno tras otro. Ninguno era bueno. Pero un día conoció a uno, vamos a ponerle Mario. Ella empezó a salir con Mario, y un día mi abuela, mi hermana y yo salimos a visitar a unos familiares. Quiero aclarar que las 4 vivíamos en la misma casa, pero recientemente mi mamá se había trasladado a otra que quedaba a 3 casas de donde vivíamos, así que pasábamos casi todo el día ahí. Nos quedamos a dormir en casa de esos familiares, y cuando regresamos, eran como las 5 o 6 de la tarde porque era algo lejos y tomaba tiempo. Cuando llegamos, fuimos a tocarle la puerta a mi mamá, pero ella no abría. Estuvimos como 1 hora tocando la puerta y nada. Yo tenía 9 años en ese entonces y tenía una tablet. Le escribí a mi mamá y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que ella no estaba ahí. Simplemente se había largado con su novio Mario. Nos había dejado. Simplemente se había ido, sin decir adiós. Y no te voy a mentir, fue muy triste. Pero yo más que triste estaba enojada. ¿Cómo era posible que nos pusiera por debajo de un hombre y nos dejara sin siquiera despedirse? En ese momento no entendía sus motivos y le mandé un audio gritándole. Entonces la cosa quedó así. Mi mamá nos había dejado, era un hecho. Ya no teníamos a nadie, salvo a mi abuela. A diferencia de mí, mi hermana quería mucho a mi mamá y lloraba todas las noches. Ella tenía 8 años. Yo jamás me permití llorar por eso, solo el día que le mandé el audio porque nos había tenido tocando la puerta de una casa vacía. Así que lo único que se me ocurrió en ese momento fue intentar que mi hermana odiara a mi mamá.
Cada que decía que la extrañaba, yo le respondía que mi mamá no la extrañaba a ella. Y sí, fue cruel, pero tenía 9 años y ver a mi hermana llorar por ella todas las noches antes de dormir era horrible. Aún así, nosotros sí visitábamos ocasionalmente a mi mamá. No era lo mismo, pero era lo que teníamos. Un día fuimos a visitarla, y cuando ya nos íbamos, ella no nos lo permitió. Yo quería irme, pero me sostuvo fuerte del brazo. Obviamente sabía que algo andaba mal, pero como siempre no podía hacer nada. Mi abuela se fue y nos quedamos ahí. Minutos después salimos a la calle y había una patrulla. Con ella estaba el novio de mi mamá esperándonos. Me congelé. Nos subieron a la patrulla y lo que había pasado era que mi hermana le había dicho a mi mamá que mi tío Oscar la había tocado. Mi mamá me preguntó a mí y yo solo alcancé a decir, sí, es cierto, por el shock. Nos llevaron a la comisaría y nos hicieron preguntas, y eso es lo último que recuerdo. Luego nos hicieron un chequeo, ya te imaginarás para qué, pero realmente no recuerdo mucho de eso. He tratado de recordarlo, pero es algo totalmente bloqueado. Al final dijimos que era mentira y nos fuimos a la casa. En ese momento mi mamá me reveló la verdad. Es algo difícil de contar, pero siento que debo hacerlo. La cosa es que un día mi tío llegó donde mi mamá y le ofreció un refresco o una cerveza, realmente no sé bien qué era, pero esa bebida tenía algo. Y sí, pasó lo que quizá te estás imaginando. Él abusó de ella. Mi mamá solo tenía 19 años y su propio hermano, al que ella veía como un padre, había abusado de ella. Y así fue como quedó embarazada de mí. Soy el producto de su dolor y un recordatorio de lo que vivió. Nunca pensé que él fuera mi padre, aunque todos siempre me dijeron que yo era una copia de él. Ger fue una noticia muy fuerte para una niña de 9 años. Fue uno de los primeros golpes de realidad que me dio la vida. Luego de eso empezamos a vivir con mi mamá. Ahora yo era la que lloraba todas las noches por mi abuela, pero en silencio. Vivimos 2 meses con ella. Mi mamá no tenía trabajo y cuando por fin consiguió uno, en su segundo día nosotras nos escapamos. Imagina a 2 niñas de 8 y 9 años en la calle, solas y con mucho miedo. Ya conocíamos el camino porque habíamos ido a visitarla, tomaba como media hora. Por fin llegamos y nos quedamos ahí. Mi mamá le llamó a mi abuela gritando que por qué nos había ido a traer, porque le habían dicho que íbamos con una señora, lo cual hasta la fecha jamás entenderé porque nosotras teníamos miedo de acercarnos a la gente, nunca le dijimos a dónde íbamos. Pero en fin, nos quedamos ahí, y tiempo después mi mamá regresó llorando, ya que su novio le había dado una paliza y ella se escapó. Verás, esa relación era tóxica, demasiado. Con decirte que tiempo después él la empezó a acosar. Pero esa es una historia para otro video. En resumen, ella regresó en 2019. Y como te comentaba, hace poco tuve una charla con ella sobre todo esto, porque ahora que estoy un poco más grande entiendo su dolor y los motivos por los que se fue. Ella se fue huyendo de mi tío y de toda la familia en general. Me parece asqueroso y repulsivo que toda la familia lo supiera, lo normalizara, lo justificara y culparan a mi mamá por, según ellos, provocarlo. Ella tiene 19 años y él como 35. Mi familia, en especial mi abuela, le echó la culpa a una niña de 19 años y no al hombre de 35. Por mucho tiempo me sentía asqueada de mi propia existencia. Es decir, mi mamá, cada vez que me miraba, seguramente recordaba todo. Ella fue una víctima que sufrió en silencio, que no tuvo apoyo de las personas que se supone debieron apoyarla. Una persona que tenía metas, sueños y una vida que soñaba vivir. Y todo eso se le fue arrebatado.
Hablando con ella me dijo que pensó en abortarme y no la culpo. También me dijo que si no me hubiera tenido tampoco hubiera tenido a mi hermana, lo que me lleva a la conclusión de que si no hubiera pasado lo que pasó, ella jamás hubiera tenido hijos, hubiera terminado su bachillerato, tendría un mejor trabajo, una mejor vida, pero todo eso se le fue arrebatado, no solo por mi tío, sino por toda la familia, por todos los que le dieron la espalda y la culparon. Hoy en la actualidad tengo casi 17 años, 2 menos de los que ella tenía cuando pasó todo. Si ir a ese llamado cielo implica perdonar a todos, el infierno suena mejor, porque jamás perdonaré a ninguno de los miembros de mi familia. Ahora mi tío está preso por otras cosas, no por lo de mi mamá, tampoco por lo de mi hermana, porque eso no lo conté. Pero al final resultó que mi hermana nunca mintió. No fue una mentira para ir a vivir con mi mamá. Mi tío realmente abusó de ella y probablemente también a mí. La mayor parte de mi infancia está bloqueada, ya que en ese lapso de tiempo en que sucedió todo esto, también atravesé abuso durante años por parte de otro tío. Esa también es otra historia que quizá cuente muy pronto por acá. Así que no sé con certeza qué cosas tiene bloqueadas mi cerebro, cosas tan pequeñas, entre comillas, como el chequeo, o cosas más grandes como lo que pueden ser otros abusos. Sé que es una historia algo larga, pero realmente la resumí porque corté muchas partes. Mi familia no solo le hizo eso a mi mamá, toda su vida sus hermanas la han menospreciado. Y sí, aunque en algún momento llegué a odiar a mi madre, al día de hoy la entiendo y empatizo con ella. Sé que es una persona muy fuerte, y aunque no ha sido la mamá perfecta, realmente ella nunca quiso ser madre. Y bueno, esta es mi historia. Tal vez más adelante mande las otras que te he mencionado. Un saludo a todos, y quiero decir que la familia no siempre es el hombro al que siempre acudirás para llorar. A veces son las personas que te hunden. Gracias por este espacio donde personas con historias como la mía pueden compartirlas. Ay, cabrón, qué revelación. Por eso me gustan estos episodios de secretos familiares. Te llegas a enterar de unas cosas muy, muy fuertes. Tienes la culpa. Hola, Ger. Primero que nada quiero mandarte un saludo desde el sur de Zacatecas. Quiero contar una historia que me pasó. Te advierto de una vez, soy pésimo redactando, así que siéntete libre de ajustar y corregir lo que haga falta para que la gente pueda disfrutarla. Hace unos meses descubrí tus relatos y me volví fan. Decidí mandarte mi historia porque tiene de todo. Secretos familiares y al mismo tiempo una de las peores citas que alguien puede vivir. Para empezar, soy gay y vengo de una familia tradicional que oculta muchas cosas solo para aparentar. Actualmente tengo 20 años. Todo lo que voy a contar ocurrió en 2 etapas de mi vida, a los 5 años y a los 15. Cuando tenía 15 años conocí a un chavo de 23. Era muy lindo conmigo. No fue mi primer novio, pero sí supo cómo ganarse mi confianza poco a poco. Estuvimos hablando durante 3 meses. Al final me pidió vernos en persona y tener intimidad. Eso me incomodó mucho, pero como era psicólogo, supo exactamente cómo manipular mis emociones, y terminé accediendo. Fijamos fecha y lugar. Yo ni siquiera sabía si era pasivo o activo, era mi primera vez. Llegó el día. Cuando llegué al punto de encuentro me dijo: «Te ves lindo, qué bonito cuerpo». Cosas así. Esto pasó en el campo. Caminamos como media hora hasta llegar. Ahí empezó a besarme. Después me quitó toda la ropa y él también se desnudó. Me dijo que él me daría su cuerpo, y sin saber qué hacer me dejé llevar. Y pasó. Me dolió mucho. Le dije que no me gustaba, que me hacía sentir muy incómodo.
Terminó y ya de regreso me hizo jurar que no diría nada porque a él le podía ir mal ya que yo era menor de edad. Como me había enamorado de él, le prometí que no diría nada. Pasaron los meses y de nuevo me invitó a tener intimidad. Me dijo, tienes que complacer a tu hombre. Yo todo inmaduro dije que sí. Fui a su casa. Él ya estaba sin ropa y me dijo, ven ya, mira cómo me tienes. Pasé muy incómodo. Me empezó a tocar y me quitó la ropa. Yo no quería ser pasivo otra vez, pero él insistía en que tenía que hacer todo lo que él pedía porque yo le pertenecía. Intenté salir, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Me tomó por la fuerza y me violó. Cuando terminó, dijo algo que me hizo clic en la cabeza. Tú tienes la culpa por tener ese culo y ese cuerpo. Y aquí es donde todo da un giro tremendo y regreso a mi infancia. Esa frase me desbloqueó un recuerdo. Al principio no era claro, pero con ayuda profesional descubrí algo que inicia el verdadero secreto familiar. Yo soy el menor de 4 hermanos. Mi hermano mayor me lleva 9 años. Cuando yo tenía 5, él ya tenía 14 y estaba en plena etapa de cambios. A veces nos quedábamos solos porque mis papás y mis otros 2 hermanos se iban a trabajar. Un día me llevó a su cuarto que quedaba atrás de la casa. Me quitó la ropa y empezó a frotar su miembro en mis nalgas. Esa vez solo fue eso. Otros días me mandaban con él al campo a cuidar chivas y aprovechaba. Me bajaba el pantalón y me sentaba en su miembro. Hasta ese momento no había penetración. Pero un día, de nuevo, solos en casa, me quitó todo. Él también se desnudó y ahí sí hubo penetración. Me dolió tanto que grité y sangré. Él se asustó, me limpió y actuó como si nada hubiera pasado. Transcurrieron los días y otra vez nos quedamos solos. Volvió a penetrarme, pero esta vez usó crema. Resbaló y casi no dolió. Lo que no contaba era que mis papás llegaron y lo encontraron arriba de mí. Solo recuerdo que lo regañaron y ya. Como te dije, son muy tradicionales. No hicieron nada más para evitar críticas. Mi hermano no se detuvo. Lo hizo unas 10 veces más que yo recuerde, hasta que un día se lo conté a mis primas y ellas lo enfrentaron. Él lo negó todo, claro. Mis papás me pegaron y me dijeron que no estuviera inventando cosas. Yo ya tenía 6 años para ese momento. Tanto me repitieron que nada había pasado que mi mente lo bloqueó por completo. Pero como te decía, la frase que me dijo ese chavo, tú tienes la culpa por tener ese culo y ese cuerpo, era exactamente la misma que mi hermano me repetía muchas veces. Por eso se me regresó todo el recuerdo. Mi familia no sabe que ya lo recuerdo. Mi hermano ya se casó y tuvo hijas, pero yo no olvido lo que me hizo. Perdón, Ger, si la historia quedó larga y no es de tan terror. Espero que te sirva para un episodio de tus relatos. Me encantaría escucharte narrándola. Hoy en día ya sané, por eso tengo el valor de contarla. Si decides relatarla, solo di que la envió Oso Panda. Prefiero mantener el anonimato. Saludos y gracias de antemano. Si quieres recortar o modificar algo, hazlo sin problemas. Hasta pronto, porque también tengo historias paranormales que contarte. Con cariño, Oso Panda. Muchas gracias por enviar tu anécdota. Lamento todo lo que te sucedió. Espero que te encuentres mejor a día de hoy. Y no te preocupes, este mensaje es tanto para ti como para todos los demás que nos escuchan. Recuerden que no importa qué tan, de verdad se los digo de corazón y tan literal como puedo, no importa qué tan largas quieran hacer sus historias, pongan los detalles, las descripciones, las explicaciones que quieran. A mí me gusta eso, a mí me gusta entender el contexto completo si es que lo tiene. Así que háganlo. Oscuros.
Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te pido que lo compartas y me dejes un me gusta. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Muchas gracias a todos quienes me envían sus anécdotas. Recuerda que tú también puedes enviar tu historia aterradora a experienciasdehorror@gmail.com. También te invito a unirte a las membresías en YouTube. Subo historias de mi autoría, que no es por nada, pero creo que son las mejores historias que he escrito hasta ahora. Muchas gracias a los que ya están ahí y siguen esperando más contenido, que por cierto, voy a subir cosas diferentes, en general más contenido ahí, así que espérenlo y muchas gracias por su apoyo. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.